Amados, hoy les traigo para compartir una palabra que el Señor me ha venido hablando a mí desde hace unos meses atrás, desde hace un tiempo atrás. Y yo le preguntaba al Señor cuál era su voluntad para hoy y qué quería Él compartir, que yo compartiera. Y la verdad que el Señor me habló de la misma palabra que me venía hablando el Señor hace algún tiempo para mi vida personal, pero me decía que le hablara para su iglesia, para que la iglesia realmente conozca el verdadero evangelio. Y si pudiera ponerle un tema hoy, le pondría la muerte que nos trae vida verdadera. Vamos a ir a la palabra, al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos con la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta mucho esta palabra, la deberíamos de leer en varias versiones, porque es muy importante tener una idea más clara de lo que el Señor, el Espíritu, nos quiere hablar a través de esta palabra. Dice en la Nueva Traducción Viviente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es en la Nueva Traducción Viviente. La palabra que les traigo hoy, que el Señor me hablaba, era sobre la muerte que trae vida verdadera en el Evangelio. Sabemos, los que realmente hemos conocido el Evangelio verdadero, que la vida en Cristo es de muerte, que la vida en Cristo verdaderamente es de muerte, que es de renuncia, y que es de renuncia al ego y de renuncia al yo. Ese es el verdadero evangelio que Dios quiere que nosotros conozcamos más en estos tiempos de crisis, porque por mucho tiempo la iglesia ha predicado un evangelio que no es verdadero, o mejor digamos, ha sido un evangelio que está contaminado o filtrado por las seducciones de este mundo todavía. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. Y la verdad, dice la palabra, nos hace libres realmente. Que nosotros sepamos lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros. Y así, como dice la palabra, que Cristo se humilló a sí mismo hasta llegar a ser obediente y llegar a la muerte y muerte de cruz. Nosotros, los que seguimos a Cristo y hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios, vamos a morir continuamente mediante estemos en este caminar, mediante vivamos en este cuerpo. Dios siempre va a querer de nosotros una muerte verdadera, que es una muerte interior, una muerte al ego, una muerte al yo. Muchas veces se nos predica todo lo contrario, muchas veces se nos predica algo diferente, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros hablemos la verdad y cuál es el verdadero evangelio, aunque este evangelio no agrada a muchas personas, aunque este evangelio no va a agradar a aquellas personas que quieren seguir sus propios deseos y sus pasiones, sus propios sueños, sus propios criterios, sus propios valores, que quieren seguir todavía con los valores de este mundo, del sistema de este mundo. Pero el evangelio de Cristo nos habla de muerte a esas cosas. Yo
me fijé mucho, o mejor dicho, el Espíritu Santo me hizo poner mi mirada en la palabra que dice: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Sus seguidores, nosotros, sus discípulos y los hijos de Dios, tenemos que tener la misma actitud y no vamos a librarnos de esto. Por eso quiero dejar claro hoy lo que Dios requiere de nosotros verdaderamente. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra sentimiento o actitud. Yo lo busqué en su raíz original de la palabra griega, es la palabra phroneo. Phroneo significa ejercitar la mente, es decir, tener un sentimiento o opinión por implicación, estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente en una cierta dirección, interesarse uno mismo con preocupación o obediencia, pensar, sentir, tener un mismo sentir, la misma cosa, ser solícito, poner la mira, modo, hacer caso y poner cuidado. Eso significa la palabra phroneo. Phroneo, que viene de tener el mismo sentimiento o la misma actitud. Ahí actitud o sentimiento significa tener ejercitada la mente. ¿En qué? En la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Tener ejercitada la mente. Por eso es que hoy yo les traigo esta palabra como luz, porque lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros ejercitemos nuestro corazón, inclinemos nuestro corazón y tengamos internamente el mismo sentimiento que ha tenido Cristo Jesús, que es ¿cuál? Humillarse a sí mismo hasta llegar a ser obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Esa misma humillación es la que nos pide el Espíritu Santo de Dios, la que nos pide el Padre. La misma humillación. Humillarse es la palabra ahí, tapeino, esa es la raíz en griego, que significa, imagínense, deprimir. Significa humillación en condición y corazón. Humillación en condición y corazón. Significa allanar, bajar, humildemente, humillar. Significa también rebajarse, arrastrarse, gatear, descender. Todo esto significa la palabra humillar. Entonces tenemos que tener la misma actitud de rebajarnos, de arrastrarnos, de inclusive casi en la forma figurada que se dice aquí, gatear, o sea, humillarnos totalmente, rendirnos. Pero aquí dice rendirnos a los demás, no dice, sino dice se humilló a sí mismo. O sea, es algo interior, es algo que viene de lo interior del corazón. La humillación que Dios nos está pidiendo es inclinar o rebajar nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestro ego. ¿Para qué? Para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Entonces, humillar significa inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Significa también, como les decía ahora mismo, abatir el orgullo y altivez de alguien. Pasar por una situación en la que su dignidad sufra un menoscabo, eso también significa humillar. Arrodillarse o hacer adoración. Todo eso es sinónimo de humillación. Hoy de lo principal que quiero hablar es de la muerte que trae vida. Entonces voy a hablar de la muerte al ego, de la muerte al yo. Y así como Cristo murió internamente al yo, así a nosotros nos espera la misma cosa si verdaderamente escuchamos al mismo Espíritu y si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Así como Dios le envió a Cristo para que Él hiciera la voluntad del Padre aquí en la tierra, así nosotros
tenemos que hacer la voluntad del Padre en la tierra. Por lo tanto, como venimos plagados de todo el sistema, los criterios, los valores y los pensamientos del sistema de este mundo, cuando venimos a los pies del Señor, entonces tenemos que morir a todo ese sistema de pensamiento, humillar nuestro corazón por nuestra propia parte. ¿Qué quiero decir con esto? De humillarnos a nosotros mismos en obediencia a Dios. Quiero decir que nadie me tiene que pedir a mí que yo me humille, porque tiene que haber una condición del corazón en el cual el mismo Espíritu nos hace doblegarnos a Dios. El mismo Espíritu nos hace rebajarnos a Dios. El mismo Espíritu nos abate muchas veces en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Entonces nadie nos tiene que pedir que nosotros humillemos nuestro propio ego. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, como dije al principio, lo que significaba el mismo sentir o la misma actitud interna de Cristo, de doblegar todas aquellas cosas que no están acorde a la voluntad de Dios, que levantan altivez, orgullo de este mundo en nuestros corazones. Tenemos que morir al ego, al orgullo y al yo humano, que nos caracteriza, pero nos caracteriza y nos hace ver como humanos, como simples humanos. Cristo, siendo humano y también siendo hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eso? Tenemos que disponer el corazón internamente. Es una decisión interna, como les decía. Nadie va a decidir por nosotros, ni tendría que decirnos nadie, mira, humíllate en esta situación o humíllate a Dios en lo que tú piensas, porque no es así. Porque nosotros mismos, siendo conocedores de su palabra, tenemos que entender que tiene que haber una muerte interna real en nosotros mismos y una humillación para poder ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque si no, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo siempre va a querer las cosas que nosotros deseamos de este mundo. Pero para nosotros obtener la vida que viene de Jesucristo, tenemos que morir a eso. Y esa es la cruz de la cual se nos habla. Jesús cargó la cruz y fue llevado a la muerte, dice la palabra, y tuvo muerte de cruz. Pues Jesús mismo, y nosotros siendo seguidores de Él, nos va a pedir esa muerte, pero nos la va a pedir desde lo interno del corazón, desde un cambio adentro, para que la vida de Él mismo pueda hacerse ver en nosotros, los hijos de Dios. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 2:12, si quieren buscarla, yo la voy a mencionar rápidamente. 2 de Timoteo 2:12. Vamos a leerla 12 y 13. Dice la palabra que si nosotros soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¿Qué quiere decir? Que si soportamos privaciones, quiere decir que si nosotros nos negamos a nosotros mismos, lo que nosotros nos gustaría, nos privamos de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos y de lo que queremos hacer, entonces solo así vamos a reinar con Él. Porque tiene que haber una muerte interna, como les decía, dentro de nuestro propio corazón. El Señor no vino para exaltarse a sí mismo en esta tierra. Él no vino para levantarse Él mismo. Él sabía que era el Hijo de Dios, mas sin embargo Él no se aprovechó de ser igual a Dios o de tener el poder de Dios, la sabiduría de Dios, sino todo lo contrario. Él se rebajó humildemente, y antes de ir a la cruz y morir por nosotros, el ego, la muerte, la privación, todo eso tuvo que venirse abajo. Todo eso tuvo que venirse abajo y ser roto en lo interno del corazón. Entonces, en Isaías 53 tenemos un clarísimo ejemplo de lo que pasó con el Señor, y el profeta Isaías, antes de que Cristo viniera como hombre, lo profetizó cuando todavía Él no había venido como el Mesías y el Salvador del mundo. Vamos a ir a Isaías 53, que lo quiero leer desde el versículo 3 para que veamos el sufrimiento, la muerte y el abatimiento
que está ahí recogido en este capítulo que tuvo que pasar el Señor. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Escuchen bien. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores o por los pecadores, como ahí dice. Como vemos, Isaías 53, todo el capítulo nos deja ver la muerte del Señor y todo lo que Él sufrió. Dice la palabra ahí que fue rechazado, traspasado por nuestras rebeliones, oprimido y tratado con crueldad. Fue contado entre los rebeldes. O sea, Él sufrió todo el dolor, imagínense ustedes, por toda la humanidad, de todos los que estamos ahora y lo hemos podido conocer, y aún por los que no han nacido todavía. Él se llevó todos esos pecados y conquistó en la cruz nuestra sanidad, y dice, conquistó la paz también para nosotros. Él logró vencer la muerte en general. ¿A través de qué? De la negación total de su vida, de la muerte física también, y no solo la muerte natural y espiritual. Entonces, como podemos ver, muchas veces nosotros como hijos de Dios o como seres humanos, ni siquiera podemos soportar una pequeña ofensa. Muchas veces nosotros ni siquiera podemos soportar un pequeño rechazo o que nos rechacen. Muchas veces nosotros no podemos soportar ni siquiera una mala contestación, porque inmediatamente nosotros saltamos humanamente en nuestra carne. Pero lo que Jesucristo nos enseña en su palabra es que nosotros tenemos que morir a todas esas cosas, que nuestro ego, nuestro yo, nuestra condición humana egoísta tiene que morir. Yo miraba una cosa y observaba cómo muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no hemos muerto a la dignidad, no hemos muerto a la vergüenza, no hemos muerto al rechazo, no hemos muerto a la ofensa. Son cosas que escrito está en la palabra, que son cosas necesarias para poder adquirir la vida en Cristo.
Y eso que todavía no menciono, cuando no hemos muerto a los sueños, no hemos muerto a los propios criterios, no hemos muerto a otro montón de pensamientos. Estoy hablando de cosas básicas a las que Jesucristo murió. Dese en cuenta que cuando los fariseos a él lo acusaban muchas veces, y la mayoría lo acusaron de falsas y de falsedades y de calumnias, mas el Señor nunca vi que se ofendiera o que simplemente él reaccionara por su dignidad, porque él había muerto a su propia dignidad. Él murió a su propio ego, murió a su propia vergüenza. Al Señor no le dio vergüenza, como dice esta palabra en Isaías 53, ser contado con los rebeldes. No le dio vergüenza. A nosotros tal vez hoy en día, si nos levantan una calumnia o nos acusan de algo que no es, que nos va a denigrar, inmediatamente morimos, nos morimos de vergüenza, por decirlo así. Inmediatamente nos ofendemos. Inmediatamente nosotros reaccionamos con una actitud de contienda, de pleito, de querer defender nuestra propia dignidad. Les digo una cosa que el Señor me hablaba: la vergüenza y la dignidad propia es contraria totalmente a la palabra de Dios, es contraria totalmente a la humillación y la humildad que Dios nos pide en su palabra, es contraria a la muerte verdadera que Dios quiere que tengamos como hijos de Él para parecernos al Señor. La vergüenza es orgullo enmascarado, la dignidad es también orgullo enmascarado. Muchas veces nosotros no podemos soportar simplemente que nos digan una cosa o que nos hagan algún desprecio, porque ahí queremos, ¿cómo les puedo decir?, reaccionar a nuestra dignidad, al qué dirán, al qué pensarán. Imagínense si Cristo, el Señor, se hubiese puesto a pensar, ¿qué dirán de mí? Ahora van a decir que soy un ladrón porque me van a poner en la cruz al lado de dos ladrones que verdaderamente eran ladrones, ¿ya? Imagínense, el Señor no hubiera ido por su dignidad y por tener vergüenza y por ese ego y orgullo enmascarado. Entonces el Señor nunca hubiera ido a la cruz. Se hubiera puesto a pensar qué va a decir la gente, qué van a decir los demás, qué va a decir tal persona, qué va a decir este, qué va a decir el otro. Ya, entonces nosotros tenemos que morir a nuestra propia dignidad y a la vergüenza en las cosas del Señor. Cuando a nosotros se nos trate de alguna manera injustamente, nosotros lo que tenemos que hacer, como dice la palabra en Isaías 53, dice que Él no dijo nada, que Él se cayó. ¿Me entienden? No estoy hablando de que Dios no nos deja algo que se llama justicia verdadera, no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de cuando nosotros saltamos porque todavía el ego nos puede demasiado, ¿ya? Y es ese ego al que Dios quiere que nosotros muramos, es esa muerte que nos está pidiendo el Señor, muerte a esa dignidad humana. Ahora bien, si nosotros somos sus seguidores, tenemos que morir internamente, y es una decisión que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Morir a nuestros propios sueños, a nuestros propios anhelos, negarnos cada día nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso dice que se humilló a sí mismo, o sea, internamente a sí mismo. Asimismo nosotros todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, porque el evangelio del reino se trata de muerte. Nos vamos a ir al libro de Juan 12:24 para que veamos lo que dice la palabra. Juan 12:24, sobre la muerte, dice: les digo la verdad, dice Jesús en este versículo, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Ahora escuchen el siguiente versículo, lo voy a leer, el versículo 25. Los que aman su vida, escuchen el evangelio verdadero, esta es la verdad. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor en esta palabra? Que existe un principio aún en las cosas naturales. Por ejemplo, los agricultores o los jardineros que cuidan sus jardines o que cuidan sus cosechas,
y sus macetas saben que si ellos siembran un grano, una semilla, esa semilla cuando cae a la tierra tiene que morir para que broten nuevas plantas y den flores, por ejemplo, coloridas, y den frutos nutritivos y buenos para que otros puedan comer. La semilla tiene que morir para dar vida. Asimismo, de la misma manera, Jesús vino a dar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa vida y esa salvación en Él. De la misma manera, amados, yo les quiero hablar la verdad. De la misma manera, nosotros tenemos que morir como hijos de Él si verdaderamente somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que morir. A nosotros no nos espera ningún otro destino que no sea igual al de Cristo, porque si Él murió, nosotros también, tal vez nosotros no vamos a morir en una cruz, ni nos van a crucificar, pero tenemos que cargar nuestra cruz cada día. Esa es la verdad. Y tenemos que morir a lo que este sistema de este mundo nos tiene plagado, a lo que nosotros creemos que es la verdad, a lo que nosotros creemos que es bueno y tal vez para Dios delante de sus ojos no lo es. Tenemos que morir, ¿para qué? Para entregar nuestro ego, nuestra voluntad, para que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas, así como Cristo se humilló y fue obediente hasta la muerte para hacer la voluntad del Padre. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Tenemos que morir cada día, porque dice la palabra aquí, como acaba de leer, que los que aman su vida de este mundo, los que les encantan sus deleites, sus placeres, sus deseos de este mundo, sus propios sueños, dice que los que aman su vida de este mundo la perderán estando en Cristo. Aquel que verdaderamente lo quiere seguir y quiere conocer el verdadero evangelio. El que quiere oír la verdad tiene que saber que el que ama su vida en este mundo la tiene que perder, pero el que conserva su vida, repito, los que aman su vida en este mundo la perderán, y los que no le dan importancia en este mundo, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la van a conservar por toda la eternidad. ¿Qué quiere decir con esto? Si a usted no le da importancia a su vida, a sus propios sueños, por ejemplo, usted antes de llegar al evangelio de Cristo tenía sueños, tenía aspiraciones, tenía sus propias formas de pensar, sus propios criterios, tenía sus propios valores que aún no han sido enseñados y tal vez no han sido buenos delante de Dios. Entonces, si nosotros perdemos esa vida, perdemos esos sueños para adquirir la voluntad de Dios, para adquirir los sueños de Dios, para adquirir y ser formados en las verdades de Dios, en cómo Él ve las cosas, en sus criterios, nosotros vamos a ganar la vida eterna. Esa es la vida que nos espera. Al nosotros morir en esta tierra natural, vamos a obtener la vida eterna. De lo contrario, nosotros vamos a vivir engañados realmente. Por eso Dios quiere que nosotros conservemos la vida eterna ya a través de la muerte. Ahora, si nosotros, ¿qué significa? Ahora voy a hacer una conclusión. ¿Qué significa entregar nuestra vida y morir a nuestro yo? Significa entregar nuestro modo de ver las cosas, como les decía, para que los modos de Dios sean los que rijan nuestra vida todos los días, para que nuestra vida y nuestros sueños que nosotros teníamos antes mueran para adquirir los sueños y la vida de Dios. Significa entregar nuestros planes por los planes de Dios. Significa entregar nuestra voluntad a Dios para que sea su voluntad y no la nuestra. Lo que sigamos y no la que nuestra, que para que sigamos la vida que nos conviene de Dios en la tierra. Si observamos bien, los valores y criterios que nos propone el mundo son totalmente diferentes. Si nosotros nos ponemos a observar alrededor, los criterios de este mundo, los valores de este mundo son totalmente diferentes a los valores del reino de Dios o los valores de Dios, como el Padre mira las cosas. Y nosotros lo que tenemos que adquirir, poniendo nuestra voluntad a muerte, es adquirir la voluntad de Él, la mente de Él, los sueños de Él, los ojos de Él. La muerte nos espera totalmente. Ahora bien, si observamos bien, si nosotros venimos
perdiendo cada día y muriendo a nuestro yo, cada día vamos a ganar esa vida de la que nos habla el Señor, la vida eterna. La vida eterna no es que nosotros muramos y salgamos de este cuerpo e inmediatamente tenemos la vida eterna. La vida eterna empieza desde que Cristo ha venido a vivir a nosotros, porque Él es la vida eterna y Él es a través de su Espíritu que nos hace humillarnos y rebajarnos a morir cada día a ese yo. Ahora bien, ¿qué fue lo que obtuvo Cristo a través del fruto de su muerte? El fruto de la muerte de Cristo fue para salvación y para vida. Lo dice Hebreos 5, 7 al 9, si lo quieren leer conmigo. El fruto que nosotros obtendremos también será para vida. Dice la palabra: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencias por la muerte. O sea, Él aprendió obediencia por todos los sufrimientos. Cuando hablo de sufrimiento, hablo de la muerte interna también. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente. Escuchen bien el fruto de la semilla que muere. Dice: Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amados, escuchen bien, la palabra es clara. Él llegó a ser la fuente de salvación eterna por los siglos de los siglos y todos los siglos, para aquellos que le obedecemos, no para los que le desobedecemos. No para los que somos rebeldes, no para los que quieren ser rebeldes, sino para aquellos que le obedecen, lo dice la palabra claramente. Él llegó a ser esa fuente para ellos. ¿Y cuál es el fruto que nosotros vamos a obtener si optamos por morir con Cristo? Dice la palabra: viviremos con Él. Si nosotros morimos con Cristo, viviremos con Él. Lo dice Romanos 6:8. Eso es lo que nos espera, una vida en Cristo. Y no solo viviremos, sino que seremos instrumentos de utilidad, porque así como les ponía el ejemplo del agricultor o el ejemplo del jardinero que siembra una semilla, lo que hace cuando esa semilla muere y cae en la tierra, produce frutos, decía. Produce frutos y produce flores y produce cosas buenas, nutritivas, aptas para dar y para comer a los demás. Asimismo, nosotros, cuando decidimos morir, producimos un fruto, y ese fruto va a ser el fruto que vamos a dar a los demás. No solamente obtenemos la salvación, la vida eterna y todo lo que el Señor nos ofrece para la eternidad, sino en la tierra nosotros nos hacemos fructíferos, instrumentos de utilidad. Si nosotros escogemos, como les decía, si nosotros escogemos obedecer a Dios, si nosotros escogemos la muerte, dejando atrás la vida de este mundo, muriendo a nuestros deseos, a nuestra egolatría, a nuestras pasiones. Si nosotros escogemos esa muerte interna, nosotros vamos a ganar esa vida en Cristo y vamos a reinar con Él. Entonces no solamente seremos instrumentos, sino también podremos llegar ¿cómo le puedo decir?, a rescatar muchas vidas a través de los frutos que nosotros vamos a producir para gloria y honra del Padre. Si nosotros, como les decía, si nosotros queremos dar un fruto y si nosotros decidimos, porque es una decisión, como les decía, ser fecundos es la palabra. Si nosotros decidimos ser fecundos, vamos a dar un fruto duradero, un fruto interno que puedan comer los demás, y vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Padre. Ahora bien, la palabra nos dice que tenemos que ser como Cristo, sed mansos y humildes de corazón. Les quiero leer esto porque esto tiene que ver con la muerte también de las que le estoy hablando, para dar el fruto adecuado de mansedumbre, de obediencia y de humildad. Dice Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy manso. Aquí dice: déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón,
y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es ligera. La quiero leer en la Biblia de las Américas, desde el 28. Dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y ese es un fruto agradable, ya. Eso es lo que nosotros debemos aprender del Señor. Dice que Él era manso, o Él es manso y humilde de corazón. La condición de mansedumbre o una persona mansa es una persona suave, una persona que es benigna en la condición y el trato. Un trato sin arrogancia, una persona que es libre de arrogancia en el trato o presunción. O sea, una persona que humilde también. Una persona que no se cree más que los demás, porque como les decía, la humildad de la que yo estoy hablando, o la humillación, o la mansedumbre de la que les estoy mencionando, no tiene que ver con una condición social, lo aclaro. No es como muchas veces nos han enseñado o cree la gente que dicen, ay, esta persona es humilde porque no tiene nada, por ejemplo, en su condición social es pobre, pues vive en pobreza y tiene carencia. Eso lo llama mucha gente una persona humilde. La humildad no tiene nada que ver con lo externo, no tiene nada que ver con la condición social de una persona. La humildad viene de una condición interna del corazón. Viene de una condición interna, y aquí es donde yo les quiero llevar de nuevo a los versículos anteriores a Filipenses 2, porque esta es la condición que el Señor nos pide. ¿Para qué? Es tan importante la humildad, la mansedumbre, la muerte al yo. Es muy importante porque solo así vamos a poder estar unidos en el mismo pensamiento y en el mismo sentimiento, o sea, en el mismo espíritu, todos sus hijos como Dios nos quiere. Porque solamente así, muriendo y viendo a los demás con una actitud humilde, es como nos vamos a soportar los unos a los otros y vamos a estar unidos los unos a los otros como Dios requiere de su iglesia. Entonces vamos a ir Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nada hagáis, escuchen bien, por egoísmo, hablando del ego, de lo que les hablaba, que es una condición interna de uno en el corazón, o por vanagloria, sino que con actitud humilde, o sea, rebajándonos internamente a nosotros mismos, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Amados, qué tan difícil es muchas veces, aún estando dentro de la congregación o dentro de una, bueno, lo llamamos iglesia, somos nosotros, como lo sabemos, ¿no? Cada persona es iglesia ya, pero qué difícil a veces encontrar esta palabra realmente hecha carne en los hijos de Dios. Qué difícil es que una persona considere a otra como el más importante, dice la palabra ya. En esto Pablo aconseja a la iglesia de Filipenses, dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y en los versículos anteriores, Pablo dice que nosotros debemos hacerle, o sea, que nosotros, mejor dicho, él está aconsejando a ellos que completen su alegría y su gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en un mismo propósito, en el mismo corazón, o sea, en el espíritu. Que estemos unidos en el mismo propósito, en el espíritu. ¿Cómo puede ser eso cuando nosotros no humillamos, como les decía, y comenzamos a morir a nuestro propio ego? Comenzamos a morir a nuestro propio yo. ¿Cómo nosotros vamos a poder cumplir esta palabra y llegar hasta esta estatura que nos pide Pablo aquí? No haciendo las cosas por egoísmo, por rivalidad, por vanagloria, aún entre los hermanos, muriendo a nuestro propio egocentrismo, muriendo a la altivez, a la arrogancia, al orgullo propio, al amor propio, a lo mismo que les hablaba, hasta que Cristo sea formado en la mansedumbre en nosotros. No solamente abandonando los sueños, los pensamientos, los criterios, porque los criterios del mundo nos hablan que nosotros no podemos ser menos que nadie.
¿ya? O que no nos tenemos que creer menos que nadie. Nos habla de competir unos con otros. Nos habla de levantarnos por nuestra propia dignidad. Más la palabra del Evangelio nos habla una verdad en la que tenemos que morir. En la que tenemos que morir. Inclusive ver a los demás, dice aquí en el versículo 3, ver o considerar al otro como más importante que sí mismo. Aquí ni siquiera, ¿cómo les puedo decir? Pablo está mencionándose como el superapóstol. Escuchen que más adelante dice que Jesús existió en forma de Dios y no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a hombres y se humilló a sí mismo. Y dice la palabra en una versión, dice que se hizo esclavo de Dios o sirviente. ¿Cómo quiere que nosotros seamos? ¿Cómo el Padre espera que nosotros seamos? Seamos como siervos, aunque seamos hijos, dentro de nuestra condición interna, nosotros tenemos que creernos inclusive esclavos de Cristo, esclavos del Padre, ¿ya? Así es como nosotros vamos a poder rebajarnos y no viendo altivamente al hermano y considerándonos más que otros, porque esa es la actitud que hace que nosotros nos mantengamos unidos como cuerpo de Cristo. Hace que nosotros veamos por lo de los demás y no solamente por lo nuestro. La actitud de egolatría, la actitud de altivez hace que la iglesia continúe dividida, hace que el cuerpo de Cristo continúe dividido, hace un cuerpo que debería estar unido, como dice la palabra en 1 Corintios 14, por sus coyunturas y bien ordenado, pues hace un cuerpo raro, ya, porque no estamos unidos realmente, ya. Esto es lo que nosotros no nos permite avanzar, la altivez, el orgullo. En 2 Corintios 10:5 dice que nosotros debemos de derribar todo argumento, todo razonamiento, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Y cuando les hablo de altivez, arrogancia, razonamiento, les estoy hablando de lo que les he mencionado antes: criterios, formas de pensar de este mundo, cosas que nos separan del verdadero conocimiento de Dios, cosas que nos separan del verdadero amor de Dios, cosas que nos dividen de nuestros hermanos, ya, cosas que nos apartan realmente. Entonces, cuando nosotros vamos adquiriendo el carácter de Jesucristo, vamos adquiriendo la humildad y la mansedumbre de las cuales yo les hablaba hace poco. La mansedumbre y la humildad es una condición interior del corazón, como les decía. Entonces, ¿qué es ser manso? Ser manso es, por ejemplo, que nosotros, como dice aquí, aprended de mí que soy manso y humilde y hallarás descanso para vuestra alma. Ser manso es mantener una posición de descanso también en nuestra alma, porque muchas veces nosotros no podemos dormir. Les mencionaba un día de esto a varias personas, porque muchas veces eso me lo enseñaba a mí el Señor. No descansamos en las noches, estamos inquietos, ansiosos, pensando, preocupados, porque todavía no hemos aprendido a morir como Cristo murió en su interior, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestro ego, a nuestras propias cosas, ¿ya? Porque a veces no descansamos nosotros, porque nosotros estamos todavía pensando en las cosas que nosotros podríamos controlar o dominar. Y les cuento que el Señor me enseñó que eso es altivez todavía, que eso todavía para los ojos del Señor es soberbia, que no es humildad, porque la humildad hace que nosotros vayamos con nuestros problemas, como dice la palabra, con nuestras cargas al Señor y se las dejemos a Él. O sea, nosotros tenemos que entender que señal de soberbia es querer resolver nuestros problemas por cuenta propia. Cuando nosotros queremos resolver nuestros problemas del día a día por cuenta propia, realmente es una señal de que estamos siendo soberbios, porque tenemos que tener dependencia total del Señor en todas las cosas. Cuando nosotros nos cerramos y comenzamos a pensar cómo resolver y controlar las situaciones sin la ayuda de Dios, es cuando no encontramos descanso para nuestra alma. Todo el tiempo nuestra alma está, nuestros pensamientos, pensando y pensando en la misma situación. No descansamos, no estamos en paz, porque verdaderamente no estamos dependiendo de Dios.
y el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Eso es ser manso y humilde de corazón. Y esa dependencia nos va a hacer mantenernos en descanso en nuestra alma. Ya se va a ir fuera el estrés, fuera el insomnio, fuera la ansiedad, fuera la preocupación. Entonces, una señal o un termómetro de que nosotros realmente no estamos siendo humildes delante de Dios o con el Señor, dejándole nuestras cargas, que sea esto que estoy diciendo. Cuando nos encontremos ansiosos, no podamos dormir, nos venga el mismo pensamiento, el mismo problema, es que no estamos verdaderamente siendo humildes delante de Dios, dejándole nuestras cargas. Dios quiere que nosotros llevemos las cargas a Él, porque solo con Él esa carga va a ser liviana y ligera. Si nosotros la llevamos sola, es demasiado pesada. Por eso es que nosotros debemos adquirir una dependencia en humildad del Padre. Tenemos que depender del Dios que tiene poder y confiar en Él, ir ganando confianza y humildad. Ahora, otra señal que tenemos que ver cuando nosotros verdaderamente no estamos actuando con mansedumbre, es que nosotros no sepamos reconocer que otras personas pueden darnos consejos y enseñarnos, no solamente a través de Dios, sino a través de otras personas en las cuales también nos pueden ayudar, en las cuales también nos pueden dar un consejo, nos pueden dar una enseñanza, nos pueden dar una instrucción para nuestra vida, las personas indicadas, ¿ya? Entonces, una señal de reconocer que otras personas que tienen a Dios pueden también ayudarnos. Pero cuando nosotros estamos siendo independientes, entonces es una señal de soberbia, es una señal de arrogancia. Tiene que hacernos un clic de alerta en las que estamos siendo todavía arrogantes nosotros, ¿ya? Porque Dios nos dejó para que el cuerpo dependa unos con los otros y podamos recibir los unos con los otros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros despreciamos el consejo, nosotros realmente estamos siendo arrogantes y no estamos siendo mansos. Nosotros tenemos que ir al Señor con mansedumbre, doblegar nuestra cerviz y ponernos el yugo del Señor, ¿ya? Que es fácil, como dice, y reconocer que la carrera, amados, de nuestra vida, que nos quede claro esto, la carrera de nuestra vida nosotros no la podemos correr solos, la misma palabra lo dice. La carrera de nuestra vida hasta el final de nuestros días en esta tierra, nosotros la vamos a correr con la ayuda y la dependencia del Padre, con la ayuda del Todopoderoso, del gran yo soy. Entonces, una señal de arrogancia es esa falta de dependencia, de tomar decisiones individuales y propias y no tomar en cuenta al Señor, de tomar decisiones o no pedir consejo a las personas que tienen el consejo adecuado, no solamente el Padre, sino quienes representan una ayuda espiritual en este mundo. Entonces, señal de altivez también, no reconocer en otras personas el consejo. Un ejemplo que yo miré muy claro aquí, no sé si recuerdan aún este ejemplo, miren ustedes, en el libro de Éxodo 18, del 17 al 19 y versículos 23 y 24, habla de que Moisés era el hombre más manso y humilde de la tierra, dice. Él llegó a ser ese hombre manso y humilde de la tierra. E imagínense que él mismo obtuvo consejo de su suegro Yetro. Imagínense qué humilde era ese hombre, que pudo tomar un consejo bueno y escuchar el consejo de su propio suegro. A veces Dios utiliza a las personas que tenemos cerca también, ¿ya? Y a esas personas para que nos den luz, nos ayuden, y nosotros muchas veces no queremos oír el consejo, ¿ya? Es una de las maneras en la que nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente estamos aprendiendo a ser mansos y humildes, es, como les repito, la dependencia del Señor, el descanso de nuestra alma. Cuando nuestra alma está en paz y descanso, significa que estamos dependiendo realmente del Padre. Significa que la carga que estamos teniendo verdaderamente no la estamos llevando sola. Y en este tiempo, ¿por qué les traigo esta palabra? Porque tenemos que morir a nosotros, a nuestra propia dependencia, porque es un tiempo en donde alrededor de la tierra hay muchas tinieblas,
Hay mucha ansiedad alrededor del mundo, hay mucho estrés, hay mucha preocupación, y al ver todo lo que está sucediendo, la gente comienza a deprimirse. ¿Por qué viene todo eso? Porque comenzamos a ver hacia nosotros mismos y a depender de nosotros mismos y no de Dios. Y Dios quiere que haya descanso para nuestra alma, como dice la palabra, ¿ya? Ahora, una de las señales es cuando nosotros también vamos adquiriendo mansedumbre, es que nosotros pasamos por alto rápidamente la ofensa, ¿ya? Pasamos por alto rápidamente el rechazo, pasamos por alto el sentir vergüenza. Cuando nosotros no pasamos por alto que nos ofendan, que nos va a pasar día a día, y reaccionamos con una actitud de orgullo, de soberbia, de pared, reaccionamos con una actitud iracunda, con una mala contestación, reaccionamos, como dice la palabra, en la carne o con las obras de la carne, significa que todavía la altivez está fuerte en nuestras vidas, significa que tenemos que seguir rebajándonos y humillándonos para morir como Dios quiere. Nosotros tenemos que morir al sentirnos ofendidos, tenemos que morir al rechazo, a que nos rechacen, ¿ya? Porque la misma palabra dice que somos bienaventurados si nos rechazan por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pero imagínense que a veces no es ni por causa del Evangelio, ni por causa de Cristo que nos ofendemos. Nos ofendemos cuando alguien nos dice algo delante de todos y nos da vergüenza. Entonces todavía esa es señal de que el ego está muy vivo en nosotros. Y Dios lo que quiere es muerte. Muerte a nuestro ego, muerte a nuestra propia vida. Y esa es la palabra que hoy les traía, y espero que les haya sido de bendición y que pudieran haber captado algunos incisos que marqué, como por ejemplo, cuando no descansa nuestra alma. Tenemos que tener como un termómetro. ¿Qué está pasando cuando yo no tengo descanso? Cuando estoy ansiosa, cuando estoy estresada, cuando estoy preocupada frecuentemente, cuando empiezo a frustrarme, cuando he caído en la ofensa, en el resentimiento con la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos rebajarnos, necesitamos morir, ¿me entiende? Más muerte nos pide el Señor, y cargar nuestra cruz día a día, y en esa muerte vamos a vivir con Cristo.